Bueno, vamos a revisar entonces el contenido de nuestra materia. Quiero antes, bueno, permítanme, le voy a enviar al grupo de WhatsApp posteriormente el programa de la materia, ¿no? Ahí ya tenemos el contenido de nuestro avance, ¿no? Allá cuántos temas son. Eso es lo que primero ahora quiero compartirle, por favor. En los siguientes segundos vamos a estar compartiendo ya pantalla. Perfecto, ahí usted observa entonces nuestro programa, plan de estudios. Bueno, es el turno mañana, aquí dice mañana, es de nosotros, el curso que ahora estamos, turno sábado, ¿no? Quien les habla, el doctor Zenón Zonal Pérez Gutiérrez. Objetivos, bueno, el objetivo es conocer los elementos de formación de las obligaciones. Queremos nosotros conocer, ¿no es cierto?, cómo se forma una obligación dentro del ámbito jurídico, ese vínculo, lazo jurídico que va a generar derechos, obligaciones, responsabilidades dentro del ámbito del derecho. Muy importante, ¿no es cierto? Imagínese, usted quiere enlazar jurídicamente a una persona para que cumpla su responsabilidad. Bueno, tenemos que conocer este efecto, este fenómeno dentro del derecho, ¿no? Estamos dentro del derecho civil, enseguida vamos a ubicarlo a obligaciones de acuerdo al Código Civil. Muy bien, sus efectos, ¿qué efectos producen las obligaciones? Efectos vinculatorios que vienen a eh, generar ese efecto y coercibilidad a través de la autoridad judicial, ¿no? Cumplimiento, ¿qué efectos produce el cumplimiento? La extinción de la obligación, transmisión de la obligación. Fuentes, también de acuerdo al ordenamiento jurídico de Código Civil Boliviano. Bien, todo esto es referente a obligaciones. Tenemos que recordar algo de Derecho Civil 1, Derecho Civil 2, y ahora vamos a ver obligaciones. Bien, competencias, esperamos, esta es nuestra lograr esto en el estudiante, ¿no? Al finalizar la asignatura, él o la estudiante conocerá e identificará la estructura y formación de las obligaciones dentro del sistema jurídico boliviano. En nuestro sistema, entonces, cómo se va a estructurar una obligación y cómo se la va a tratar, ¿no es cierto? Es lo que queremos. Aquí tenemos el contenido analítico, el tema 1, estructura de la relación jurídica obligatoria. Vamos a ver los elementos subjetivo-objetivo, las teorías, la naturaleza jurídica. Hoy, al terminar la clase, usted ya tiene que conocer por lo menos una noción de aquella frase que se oye comúnmente: no hay cárcel por deudas, ¿no es cierto? Esa frase que usted lo ha escuchado comúnmente. Hoy, al terminar esta clase, tendría que tener ya una noción doctrinal, jurídica, de lo que estamos queriendo decir con esto, ¿no? ¿Por qué razón? ¿A qué se debe esto? Bien, algo de antecedentes vamos a verlo, muchas veces no alcanzamos, ¿no? Por el tiempo. Segundo tema va a ser la clasificación de las obligaciones. Vamos a ver en este tema que las obligaciones no son tan simples como, como parecieran, ¿no? Son tan amplias, son tan extensas, y la vamos a clasificar de acuerdo al sujeto, de acuerdo al objeto, de acuerdo al vínculo jurídico, de acuerdo a su existencia, sus fuentes, desde el punto de vista del efecto, ¿no? Desde el punto de vista de la relación vinculatoria, desde el origen. Bueno, estimados, aquí vamos a comenzar a ver una gran amplitud de lo que es obligaciones dentro del derecho civil. Nosotros debemos tener en cuenta todo aquello. Bien, mire, desde el punto de vista de las modalidades, desde el punto de vista del fin perseguido, desde el punto de vista de su liquidez, etc. Tema 3, efectos de las obligaciones. ¿Qué efectos producen las obligaciones dentro del ámbito jurídico? ¿Cuál es la responsabilidad que debe tener el deudor? Aquí lo vamos a ver en este tema. Tema 4, teoría del pago, concepto de pago, en qué consiste, los elementos del pago, la imputación de pagos, efectos del pago, diferentes formas de pago, rompiendo el principio que llamamos de identidad e integridad, que lo vamos a explicar en su momento. ¿Qué formas de pago hay a diferencia de lo pactado? Bueno, aquí tenemos dación de pago, oferta de pago, seguida de consignación, pago por cesión de bienes, pago con subrogación,
Bueno, ahí tenemos, ¿no?, otras formas de pago. El incumplimiento, vamos a ver la teoría del incumplimiento dividido en 3 partes. Incumplimiento culpable, o sea, culposo, incumplimiento involuntario no culposo, y tenemos las causas extrañas ahí no imputables, y por último la teoría de la mora. Usted ha escuchado deudor moroso. Bueno, vamos a ver todo aquello, ¿no? ¿Qué es el incumplimiento entonces? Esto nosotros lo vamos a revisar, tenemos que tener noción de lo que es el incumplimiento voluntario, culposo, no culposo. La teoría de la mora, le decía, ¿no? Aquí estamos viendo cómo podemos nosotros instituir a una persona de acuerdo al sistema jurídico en moroso. Muy bien, efectos de la mora, purga de la mora. Tema 7, teoría general de la responsabilidad civil y daños y perjuicios. Estimados, ya me anticipo yo a poder explicarle que esta materia es muy importante porque va a abarcar también la noción de responsabilidad en otros ámbitos dentro del derecho. Hablamos, por ejemplo, en el ámbito laboral, familia, comercial, hablamos tributario. Así que si usted entiende lo que es obligaciones en el ámbito del derecho civil, con ciertas modificaciones y adecuadas a la materia, a las ramas respectivas del derecho, va a poder usted entender lo que es obligación. Porque usted ha escuchado, ¿verdad? Responsabilidad. A veces entre personas hay discusiones y dicen, me vas a pagar daños y perjuicios. Ni siquiera sabemos en qué consisten, ¿no? Daños y perjuicios. Nosotros tenemos que ir viendo, revisando el contenido de los mismos, ¿no? Vamos a diferenciar la responsabilidad civil de la responsabilidad penal. ¿Cuáles son las diferencias? Bien, tema 8, derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor. Pues, ¿qué acciones nos faculta la ley? Acción pauliana o revocatoria, acción declarativa de simulación, acción oblicua, que está ahí para poder actuar a nombre del deudor negligente o ante el acto fraudulento que realiza el deudor para empobrecerse, para que nosotros como acreedores seamos perjudicados. Tema 9, transmisibilidad de las obligaciones. Las obligaciones se pueden transmitir. Podemos sustituir al acreedor y al deudor. Un tercero puede ocupar ese lugar. Llamamos esto transmisión activa, transmisión pasiva de las obligaciones. Yo sé que todo esto suena un poco raro, un poco no muy claro, pero precisamente todo esto lo vamos a ver. Y terminado aquí la materia, usted tiene que ya tener seguridad de todos estos términos jurídicos que estamos revisando. El tema 10, modos de extinción de las obligaciones. ¿Cómo se pueden extinguir? Bueno, aquí tenemos las figuras. La compensación, la confusión, tenemos ahí la novación, perdón de la deuda. En materia civil se puede perdonar la deuda, llamada también condonación. En materia penal, ¿se puede perdonar? No, no se puede, ¿no? Bueno, a menos que sean delitos de acción privada. Podemos llegar a algún momento al desistimiento, ¿no? De esto dentro del ámbito procesal. Pero perdón de la deuda como condonación, bueno, eso es una facultad que en materia civil lo vemos, ¿no? Prescripción extintiva o liberatoria, también como una forma de extinción de las obligaciones. La transacción, fuentes de las obligaciones, los contratos. Ahí vemos una breve definición, clasificación de contratos, que eso lo va a ver el siguiente semestre. Muy bien, manifestación unilateral de voluntad, también como fuente de las obligaciones. Enriquecimiento sin causa, pago de lo indebido, gestión de negocio ajeno y por último hechos ilícitos. Así que, estimados, estamos ahí con el contenido, usted lo está viendo, le estamos dando un panorama general. Esperemos que con el esfuerzo suyo pueda usted participar de todo lo que nosotros queremos obtener, ¿no? Dentro de la participación mía, bueno, vamos a hacer todo lo posible. Efectos de los hechos ilícitos, ¿cuáles son? Bueno, la responsabilidad civil hablamos, ¿no? El llamado también delito civil. Muy bien, para aprobar la materia usted necesita 51, ¿no? Para empezar, ¿no? 51, no es 60, no es 70, es 51. Bueno, vamos a dividir nuestra evaluación en 3 parciales, diríamos 2 parciales y un examen final en sí, ¿no? El primer y segundo parcial estará distribuida en asistencia, trabajos prácticos, evaluación escrita, 20 puntos, ¿no?
Este es el mismo, ¿no? La misma forma de evaluación que ustedes han ido viendo en todo este tiempo. Bueno, un poquito acá la metodología del avance, vamos a ver en usted la experiencia, le vamos a llevar a la investigación con el material que avancemos, la reflexión, la conceptualización, necesitamos aprender conceptos estimados, tenemos que ir repasando, estudiando, y al final la aplicación que buscamos siempre en lo práctico, ¿no? ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, lo que vamos a usar, pizarra virtual, vamos a usar diapositivas, PowerPoint, yo le voy a ir dando el avance en diapositivas. En las diapositivas que ya lo tenemos preparado y que se lo voy a ir subiendo a la plataforma, ¿no? Vamos a ir subiendo y de esta manera usted va a poder acceder a la misma para que pueda, bueno, usted ya usarlo, ¿no? La bibliografía de avance, nos estamos concentrando en esta bibliografía, estimados. Aquí está. Alberto Luna Yáñez, Obligaciones, curso de Derecho Civil. Me parece que cuesta en los puestos 30 bolivianos aproximadamente. Si es que no lo encuentra, si es que gusta, me refiero, ¿no? Si es que quiere puede adquirirlo. Sí o sí lo va a adquirir en la Facultad de Derecho. ¿Ya? En la Facultad de Derecho, bueno, ahí en la esquina, ¿no? Ahí usted lo va a encontrar, de la UNSA. Bueno, bibliografía complementaria, Carlos Morales Guillén, es el libro que, el Código Civil concordado y anotado, que es base para el derecho civil en sí. Bueno, ahí también estaremos viendo el diccionario jurídico de Osorio. Bien, estimados, bueno, antes de empezar ya con el primer tema, quiero explicarle algunos detalles que también deseo que usted pueda tomar en cuenta. ¿Listo? A ver, necesitamos entender que lo que estamos desarrollando es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta introducción es la que yo le hago a los estudiantes cuando tenemos el primer contacto, ¿no? Si nos vemos en otra materia, bueno, esto lo vamos a sobreentender. Así que nosotros tenemos que ir desarrollando juntos, ¿no? Es un proceso, enseñanza-aprendizaje. La enseñanza que está a cargo de mi persona, bueno, teniendo la oportunidad y muy agradecido por la universidad que me da ese espacio para poder transmitir, bueno, aquí la información a ustedes dentro de esta materia y que pueda usted ser muy bien beneficiado, ¿no? Con la misma. ¿Qué es lo que voy a plantear entonces dentro del rol que toca como docente? Bueno, ya les decía, le vamos a dar diapositivas, ¿no? Le vamos a transmitir las diapositivas que usted ya lo va a observar. Permítame, se lo voy a compartir ya. Bueno, mire, aquí tiene ya las diapositivas que usted lo va a ir revisando. Este es el tema 1, ya lo hemos preparado, está aquí. Vamos a revisarlo. Seguidamente a las diapositivas tenemos un cuestionario. ¿Por qué? Bueno, la información es tan amplia que lo estamos resumiendo en diapositivas, en unas cuantas diapositivas. ¿Cuántas son? Bueno, si no me equivoco, son unas 180 diapositivas que abarcan nuestros temas de avance. Quiero también decirle que tenemos los temas ya hasta el 90%. Falta un 10%, es decir, que vamos a llegar tranquilamente a las 200 diapositivas que nos es necesario para avanzar en esta oportunidad. ¿Listo? En esta materia. Es muy amplia. Sin embargo, del contenido de obligaciones le estamos reduciendo, ¿no? a las diapositivas. Ahora, de las diapositivas lo vamos a reducir todavía un poco más. Lo vamos a reducir a cuestionarios. Es decir, cada tema va a tener un cuestionario. Un cuestionario que va a resumir el contenido del tema. Por lo tanto, el cuestionario le va a ayudar a estudiar para su examen. Muy bien. Dentro de la metodología le comparto esto. Bueno, si es que en otro momento por ahí nos vemos, bueno, usted ya lo va a saber, ¿no? Bueno, nosotros avanzamos por ahí 4 temas, 3 temas para el primer parcial, 4 o 5 temas, dependiendo. Por ahí llegamos hasta la pregunta 150, 180, 200, ¿no? Dependiendo. Llegamos hasta ahí. El examen es 5 preguntas al azar de las 150, ¿no? Es al azar. Usted tiene que estudiar las 150 preguntas y respuestas. Y usted va a poder ahí estudiar y prepararse para el examen, ¿no?
Entonces, como usted se da cuenta, estamos del contenido de la materia reduciéndolo en diapositivas y para los exámenes lo estamos todavía condensando en cuestionarios. Bien, así que en algún momento cuando usted ya concluya la carrera y quiera repasar un poco la materia, tendrá que acudir más que todo a los cuestionarios, porque los cuestionarios le van a tener la información más resumida. Entonces usted ya tiene una tarea. ¿En qué consiste? Bueno, como le voy a ir yo proporcionando a medida que le dé los temas y cuestionarios, usted tiene que resolver los cuestionarios de acuerdo a las diapositivas. No necesita investigar, no necesita salir de la calle. Cuidado, piensen, ¿no? Que, bueno, en la casa mencionen, ¿no? Tengo que salir, me han mandado a investigar, un cuestionario tengo que llenar, bueno, y vuelve contagiado. No, estimado, no va a suceder eso. Toda la información está en las diapositivas, no necesita buscar en ningún otro lado más. El libro que le decía de bibliografía básica de avance, bueno, ese es para complementar el avance. Usted puede adquirirlo y le va a servir. Puede adquirir también otro libro de obligaciones que también le va a ayudar a complementar desde otros aspectos también. Así que esa va a ser la forma de avance. Bueno, en nuestro caso, como estamos en una forma diferente de avance, usted se ha dado cuenta que estamos nosotros tomando en consideración los exámenes en otro sentido, ¿no? Estamos desarrollándolo de acuerdo a instrucciones de la universidad. Bueno, eso le hace un poco más fácil, diríamos, ¿no? Más accesible para el estudiante. Entonces, estimados, pues esta va a ser la manera en la cual mi persona va a participar con ustedes. Bien, ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer, estimados? Bueno, por lo mencionado, usted se da cuenta, por ahí alguien, ¿no? Puede pensar, ¿no? Al estilo latinoamericano boliviano, podría llegar a pensar, ¿no? Que ya tengo las diapositivas, así que ya no necesito participar de las clases, ¿no? Esa idea, como que alguien piensa que es más inteligente, ¿no? Que todos, dice, ya tengo las diapositivas, ya tengo el avance, las cuestionarios, así que ya lo sé todo, ¿no? Bueno, ¿qué le parece ese tipo de apreciación? Yo creo que no está ubicada, no es coherente, ¿no? Esa situación. Bueno, usted tiene que darse cuenta, por lo tanto, que necesita participar de las clases, de las conexiones aquí por Zoom que hagamos. Bueno, tengo entendido que también vamos a tener otras herramientas con las cuales vamos a comunicarnos. Eso vamos a confirmarlo en las siguientes semanas, en los siguientes días. Van a crear usuarios, ¿no? Institucionales para cada uno de nosotros y acceder a la información a través de las conexiones. O sea que ya no vamos a usar Zoom, probablemente vamos a usar otros medios, pero vamos a ir avanzando de la misma manera. Va a ser más ventajoso, vamos a tener mayor cobertura, mayores recursos para poder desarrollar las clases. Entonces, bueno, estimado, usted necesita participar de estas clases, porque si quiere aprender, bueno, necesita obviamente participar de esa dialéctica que hay entre mi persona como docente y usted, ¿no? Vamos a participar ahí, vamos a invitar a que participen ahí otras personas. Usted necesita su código civil, tenerlo ahí a la mano. Le voy a pedir que lea algunos artículos. Vamos a pedir en algún momento que abra sus cámaras también, por favor, prepárense. No necesita tampoco alistar ahí todo el ambiente, no se preocupe. Estamos entendiendo toda esta situación. Por otra parte, necesita también, bueno, estar en constante lectura de las diapositivas y sus cuestionarios que va a ir resolviendo para entender acá la materia, que es muy amplia, les reitero, ¿no? Pero también importante. Listo, bueno, en esa dialéctica va a producirse el conocimiento, ¿no? Usted va a aprender. Si es que quiere aprender de forma separada, indirecta, es decir, distanciada, bueno, estamos distanciados obviamente acá por la situación virtual, pero podemos estar más distanciados si es que usted no está participando de las conexiones. Por lo tanto, necesita por favor estar cada sábado conectado. Estamos en el horario respectivo. La indicación de la universidad es que debemos cumplir el horario, así que tenemos clase hasta las 5. Bueno, vamos a tener el corte que el Zoom generalmente lo hace, ¿no? Por ser una cuenta gratuita, pero vamos a volver a conectarnos. También en el grupo de WhatsApp están incluidos el director de carrera
está ahí la Secretaría de la Dirección de Casera, Control y Seguimiento, así que estamos muy bien supervisados. En esta sesión seguramente Control y Seguimiento puede ingresar, tal vez tenemos ahí la participación ya del doctor Fernando Vargas, probablemente ahí conectado ya en nuestra sesión también, es decir que vamos a estar más todavía supervisados por la universidad. ¿Listo? Bueno, ahí está ya el aviso de advertencia de que tenemos 10 minutos más, pero no se preocupe, vamos a volver a ingresar. Listo, estimados. Bueno, estas palabras introductorias para empezar nuestra materia. Nos estamos conociendo, quizás alguien por ahí ya me conoce. Vamos a ir revisando entonces el contenido de nuestra materia y ustedes ahí tienen las diapositivas. Listo, bueno, estimados, entonces nuevamente quien les habla, licenciado Fernando Pérez Gutiérrez. Estamos en la materia de Derecho Civil 3, obligaciones. Bueno, estamos en semestre cuarto. Por favor, usted debe tomar ya muy en serio más, diríamos, ¿no?, el contenido de nuestras materias. Usted ya está en la mitad de la carrera, así que por favor, ya no falta mucho, necesita tomar mayor precisión dentro del avance. ¿Listo? Bueno, vamos entonces. El tema 1, estructura de la relación jurídica obligatoria. Ya vamos a verlo el tema 1 entonces dentro del ámbito de Derecho Civil 3. Importancia. ¿Cuál es la importancia de la materia? Bueno, yo les reiteraba, ¿no?, que es necesario, es importante tomar en cuenta que la materia se va a desenvolver dentro de ese ámbito, ¿no? Las obligaciones son parte de la vida cotidiana del hombre, en primer lugar. Son entonces actitudes que el ser humano va a desarrollar dentro de la sociedad y que va a generar vínculos jurídicos. Bueno, yo quiero explicarle lo siguiente. Yo le voy a graficar, le voy a ilustrar. Cuando hablo de vínculo, voy a graficarlo con este símbolo, ¿ya? Una flecha. Ya con eso usted va a entender, por favor, ¿ya? Vínculo jurídico. Si usted entiende esto, vínculo jurídico, bueno, me va a entender, ¿ya? Esto es una forma didáctica que quiero que usted lo pueda recordar. ¿Listo? Entonces, una persona, voy a hacer preguntas, ya enseguida al azar voy a pedirles que respondan. Lo siguiente, ¿no? ¿Qué clase de vínculos jurídicos una persona tiene en su diario vivir? Hemos dicho, ¿no? Ahí, ¿por qué es importante obligaciones? Porque, bueno, se desenvuelve dentro de la vida cotidiana del ser humano. Aquí le estamos poniendo un nombre acá, ¿no? Vínculo. También se le va a denominar lazo jurídico o relación jurídica. Este vínculo jurídico que va a unir a determinadas personas o instituciones, etc. La pregunta, estimados, ¿qué vínculos jurídicos en un sentido general, no solamente en lo que es derecho civil, en un sentido general, qué vínculos jurídicos una persona tiene en su cotidiano vivir? Por favor, voy a empezar ahí, estoy revisando. Bueno, doy ahí primero la oportunidad si es que alguien quiere participar. Doctor, ¿puede ser el matrimonio? Perfecto. ¿El reconocimiento de un hijo? Muy bien, muchas gracias, estimada. Perdón, su nombre, me olvidé. Andrea. Andrea, estimada Andrea, perfecto, estimada Andrea, un gusto. Bueno, vínculo jurídico, usted ha hablado del matrimonio, perfecto. Vamos a ver el vínculo jurídico, aquí voy a hacerlo, bueno, que es entre dos personas, ¿no es cierto?, que se han relacionado jurídicamente. Yo también lo voy a encerrar en un recuadro. Ahí está. Doctor, Adelante. También podría ser en general los derechos y obligaciones que una persona tiene. Doctor, ¿puede ser el matrimonio? Precisamente, mire, el reconocimiento de un hijo. ¿Ya? Sí, exacto. Está bien. La relación jurídica va a generar estas obligaciones, ¿verdad?
Es decir, el vínculo que aquí lo estamos graficando, bueno, voy a ponerlo con otro color para distinguirlo. A ver, con este color. Este vínculo jurídico va a generar obligaciones, va a generar derechos. ¿No es cierto? Perfecto, lo dijeron muy bien. Disculpe, doctor, Estamos en la misma dirección entonces. Entonces, ahí mencionaba su compañera Andrea, un matrimonio. Muy bien, manifestación de voluntades, ¿no? cualquier tipo de Y queremos recalcar que el no matrimonio sé, se va a voluntad de ambas celebrar partes. con las formalidades respectivas, porque no solamente es verbal, ¿no? Quiere decir mi esposa sí, y tú también sí, listo, eso no es matrimonio. Tiene que cumplir las formalidades respectivas con una autoridad también respectiva, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Muy bien. Cuando le dicen, usted acepta como su legítimo esposo al señor, bueno, y usted acepta con, ¿sí? Muy bien, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, como servidor, los declaro marido y mujer. En ese instante, de forma voluntaria, se ha generado un vínculo, y que aquí lo estamos representando con esta flechita. ¿Listo? Vínculo jurídico. Esto en materia familia, ¿no? Familiar, derecho de familia. Este vínculo, ahora mire, esta es la importancia. Este vínculo no puede destruirse, no puede desaparecer así nomás porque quieran. ¿No es cierto? Imagínense, se casan, viene el matrimonio religioso, el civil, conteo, durante la semana se pelean, la siguiente semana ya quieren divorciarse. Y dice, ya no te quiero, te odio, ¿no? Bueno, pues quieren separarse. Y puede ser que desaparezca el vínculo por mutua voluntad. No, ¿verdad? Tiene que cumplir con cierta formalidad que la ley menciona para que el vínculo pueda desaparecer. Si desaparece, entonces, bueno, desaparece todo lo que sería pues el matrimonio civil y ya no hay más vínculo, así que, bueno, todo desaparece. Soltero, libertad de estado, ¿no? Muy bien, entonces, en el primer ámbito, matrimonio. Ahí hemos visto un vínculo. Su compañera, en su última participación, mencionó, por ejemplo, un contrato. Efectivamente, contratos estimados está dentro de las obligaciones. Así que una persona dice, te vendo mi movilidad, ¿no? Marca Toyota, modelo 2000, $10,000 americanos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno. Hay una manifestación de voluntad, acuerdo de voluntades, entonces se va a generar un vínculo. Nuevamente ahí, otra vez se ha generado ese vínculo dentro de el derecho. ¿Qué es lo que va a producir este vínculo? Nuevamente, derechos y obligaciones. Ahí está, obligaciones, ¿no? Nuestra materia, ¿no? Obligaciones. El contrato dentro del ámbito, bueno, ya es propiamente nuestra área, ¿no? Derecho civil. Entonces, este vínculo, ¿qué va a producir? Bueno, efectos jurídicos de obligaciones para el comprador como para el vendedor. ¿Qué obligación tiene el vendedor? De entregar el vehículo. El comprador, ¿cuál es la obligación? Pagar el precio. Y si es que no quiere, se va entonces a un proceso judicial para que la autoridad judicial pueda exigir el cumplimiento de la obligación coercitivamente, ¿no es cierto? O podamos decaer y tener derecho sobre el patrimonio y poder recuperar aquella obligación, aquella prestación que nosotros queremos. Muy bien, entonces un contrato. Usted se da cuenta que estamos rodeados de vínculos jurídicos. Por favor, otro ejemplo más de vínculo jurídico. La relación laboral. Perfecto. Muy bien, gracias, estimada. ¿Su nombre, perdón? Eliana Soleto. Muy bien, estimada Eliana. Vamos a cambiar la figura acá. En materia laboral lo voy a poner de esta manera. El vínculo va a ser de forma ascendente o descendente. ¿Por qué? Porque la relación laboral va a ser un tanto especial, ¿no? Este es el empleador. Bueno, y aquí el empleado. Entonces, esta relación va a generar obligaciones y derechos.
vamos continuando, vamos revisando. Usted se da cuenta entonces, ahí en el ejemplo que también mencionó, laboral. Sí hay un vínculo que se genera el empleador y el empleado, el trabajador. Este vínculo genera efectos que va a ser regulado por el derecho laboral, obviamente. Lo característico en nuestra rama de lo que es el derecho civil es que lo manejamos en un ámbito privado. En cambio, por ejemplo, familia ya no va a ser privado, sale a un ámbito de lo que tradicionalmente es llamado derecho público, ¿no? Que también ahora aparece en lo social. Derecho laboral también va a estar regulándose por el Estado, la norma ya va a regular esta relación jurídica. En cambio, en lo civil es privado, ¿no? El reconocimiento de este vínculo jurídico que se lo va a tratar dentro de otra jurisdicción también, ¿no? En cuanto a la competencia, corresponderá al juzgado público en lo civil y comercial. En cambio, lo familiar, familia, lo laboral, hay jueces de juzgados, ¿no? Que corresponden de trabajo y seguridad social. Muy bien, el vínculo jurídico, estimados, en materia laboral, ¿qué es lo que va a generar? También derechos y obligaciones. ¿Qué pasa si el empleado, bueno, cuando quiere que se le pague ciertas determinadas derechos, ¿no? Beneficios sociales, tiene que demostrar que la existencia de este vínculo, eso es lo que tiene que hacer. Contrariamente, el empleador intenta decir, no existe este vínculo, porque el vínculo no se ha producido, así que no tengo responsabilidades, ¿no? Respecto, digamos, vacaciones, ser regulado por el salario mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Se busca evadir aquello probablemente, ¿no? Usted puede ir alrededor en algunos negocios que tenemos ahí por la ciudad, puede preguntar, ¿usted trabaja aquí? Sí. ¿Usted tiene una relación laboral? No. ¿Le pagan vacaciones, aguinaldos, finiquitos? No, nada de aquello. Bueno, se mueve en otro ámbito, ¿no? Pero la pregunta es, ¿existe esta relación jurídica, vínculo en materia laboral? Bueno, sí. ¿Podemos nosotros extinguir este vínculo porque queremos solamente? Cuando ya se ha generado, no, ya se ha producido un vínculo jurídico que le va a dar derechos al trabajador, por ejemplo, que no pueda ser despedido sin previo aviso ni según las normas que ahí menciona. El salario tendrá que adecuarse a lo que la ley menciona, los derechos, etcétera, etcétera, todo aquello que va a demostrar la existencia de este vínculo jurídico. ¿Está bien? El vínculo jurídico, entonces, derechos y obligaciones que se va a producir entre personas. Muy bien, miren, esto lo vemos en general, ¿no? También les recuerdo que dentro del derecho civil estaban involucrados, ¿no? Derecho de familia, derecho laboral, derecho comercial. Posteriormente se van a separar como ramas ya independientes dentro de lo que ya conocemos como derecho civil, en la parte privada, derecho público y las demás ramas que ahí corresponden, ¿no? Muy bien, nos estamos dando cuenta, nos estamos percatando que habíamos estado rodeados de varios vínculos jurídicos. A ver, veremos uno más. ¿Alguien tiene un ejemplo más de vínculo jurídico que pueda existir en otra rama tal vez del derecho? Sí. Licenciado, buenas tardes. Un contrato de préstamo. Ya, perfecto. Usted está tomando en cuenta igualmente la relación de préstamo, ¿verdad? Bueno, sí, es una relación jurídica igualmente que mencionábamos como un contrato que genera ese efecto jurídico. Muy bien, vamos a resumir entonces con qué es un contrato, ¿no? La fuente de obligaciones. Vámonos a otro ámbito. A ver, les hago una pregunta. En ámbito del derecho constitucional, ¿qué vínculos jurídicos existen? ¿Algún ejemplo? Sí, licenciado, buenas tardes. Un contrato de préstamo. Perfecto. ¿Cómo llamamos eso, estimado? ¿Nacionalidad o ciudadanía? Hasta donde comprendo sería la ciudadanía. Perfecto. ¿A los cuántos años nace este vínculo, estimado? La ciudadanía a partir de que él puede votar o ella puede ejercer el beneficio de voto, si no el permanente. Perfecto, ¿no? Está muy bien, estimado. El otro cuando uno nace. La nacionalidad, perfecto. Entonces, mire, hay una persona que, varón o mujer,
tiene 17 años, 364 días. Le falta un día para cumplir los 18. Bueno, está libre, está independiente, no tiene este vínculo jurídico denominado de ciudadanía que le va a llevar a la obligación, por ejemplo, de cumplir con los derechos políticos, ¿no? En cuanto al sufragio para todos y para varones, ¿qué es lo que surge? El servicio obligatorio, ¿no? Militar. Entonces, cumple los 18 años, ya se genera este vínculo, lo que usted mencionaba, ¿no? Entre la persona y el Estado. ¿Hay obligación? Sí, hay obligación también. Tiene que cumplirlo. O no se cumple. Tiene que cumplirlo. ¿No es cierto? Bueno, mire, estamos observando entonces los vínculos jurídicos en materia de familia, contratos, hemos visto ahí que es nuestra área también, que usted lo va a revisar en su momento. Una persona compra un vehículo, ¿qué vínculo jurídico ya ha producido? Contratos, muy bien. Pero ¿qué clase de vínculos más ya se ha generado cuando una persona compra un vehículo? A ver, ¿alguien tiene una idea? Usted compra un vehículo, compra un inmueble. ¿Qué clase de... ¿Perdón? Propietario. Sí, ya va a ser propietario. Como propietario, ¿qué obligaciones ya ha surgido? Legal. El tema de pago de impuestos. Perfecto. Exacto, el área de lo que llamamos pago de impuestos también, ¿no? Exacto, ya tenemos ahí obligaciones. ¿Se da cuenta entonces, estimado? Necesitamos entender que a partir de esta clase que usted está pasando, que usted está participando, nuestros ojos ya se abren y vemos que habíamos estado vinculados jurídicamente en varios aspectos. Alguien mencionaba, estoy recordando ahora, ¿no? La relación en un matrimonio entre esposos, pero también hay una relación jurídica llamada la filiación en cuanto a padres e hijos. También es un vínculo jurídico. O alguien puede decir, tú no eres mi hijo y ya no es su hijo dentro del derecho. No, ¿verdad? No puede desaparecer porque quiere. ¿Cómo podemos extinguir una relación jurídica dentro de la filiación, padre e hijo? No sé si pasaron todavía la materia de derecho de familia. No, recién vamos a pasar, licenciado, este semestre. Ya, perfecto, entonces. Bueno, sí, la autoridad judicial va a extinguir. La autoridad paterna, bueno, esa es relación, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos adoptar a alguien, a un menor, ¿qué tiene que extinguirse? Esa relación jurídica, ¿no? Vamos a verlo, permítame. A ver, vamos a ponerle aquí. Él es el padre. Aquí le vamos a poner, él es el hijo. Y otro va a ser el Espíritu Santo. No, bueno, padre e hijo solamente, ¿no? No, recién vamos a pasar, licenciado, Entre este la semestre. relación que hay entre padre e hijo, Se bueno, puede extinguir. la filiación. Imagínense, el hijo se porta de mal, ¿no? Es muy travieso, ¿no? Es menor de edad, ¿no? Y el padre dice, bueno, no lo quiero, ¿no? Me quiero deshacer. Tú ya no eres mi hijo, le dicen, ¿no? ¿Y ya no es su hijo? No, ¿verdad? No desaparece así nomás. Hagamos de cuenta, esta es la figura que generalmente pasa. El padre abandona, se va, lo voy a llevar aquí, ¿no? A este lado. Deja a la mamá, ¿no? Junto con el hijo. Pregunta, ¿la filiación sigue existiendo? Sigue, ¿verdad? Claro, sigue. Ahora imagínense, la mamá piensa esto. Mire, una mamá que a veces está muy, muy lastimada porque solita está sacando adelante la familia, ¿no? Dice, bueno, me dejó solo, ya son 10 años, o 8 o más años ya que ya no viene, no se acerca, y ahora, bueno, está apareciendo, ¿no? Dicen que ha venido, quiere ver a mi hijo. Pregunta, ¿puede ver al hijo? Si la mamá no ha hecho nada, ningún proceso judicial ni nada. ¿Puede verlo? Claro. Puede ver, si no hizo nada la mamá, ¿no es cierto? ¿Por qué? No accionó ningún proceso familiar. Claro, no ha hecho nada. Entonces, tiene el derecho. Exacto, perfecto, bienísimo. Están muy bien ubicados en esa área. Entonces,
La mamá pero dice, es que ya lo abandonó, ya pasó tanto tiempo. Le diríamos, no, miren, hay un vínculo jurídico, ¿sí?, que es, bueno, la filiación. El papá sigue siendo el papá del hijo, no ha cambiado eso. Pero lo que hubiera correspondido es, bueno, extinguir esta relación, sí, exacto, la paternidad, judicialmente, para que ya no existe esta figura. Por lo tanto, bueno, ya no tendrá derechos este padre, ya no sería padre, ¿no? Ni obligaciones, obviamente, ¿no? Listo, ahí se extingue y ya está. Eso hay que explicarles, ¿no? ¿Cierto? A las mamás, bueno, es que ya no vino, pero está bien, pero usted no hizo nada. Tiene el derecho, y resulta que el papá le inicia un proceso, ¿no? Porque quiere ver al hijo. Y la mamá dice, pero es que no ha venido, no me ha dejado ni un centavo. ¿Pero qué ha hecho usted en todo este tiempo? No, no he hecho nada. Bueno, entonces tenemos nomás que aceptar esta situación, ¿no? Iniciar un proceso, bueno, posterior, ya solo a futuro, ¿no? Pero todo lo pasado, por lo pronto, entonces, tenemos nomás que tomarlo como aceptado o denunciado, ¿no? Prácticamente es como la mamá hubiera aguantado, soportado toda esa situación que estaba atravesando. ¿No es cierto? Muy bien. Este vínculo, entonces, dentro de lo que es la familia, filiación, también impide que el hijo pueda ser adoptado. Por lo tanto, cuando aquí aparece la figura del adoptante, no va a poder adoptar a el menor porque existe todavía este vínculo. Así que tiene que haber, ¿no es cierto?, una extinción de este vínculo para que se genere otro vínculo jurídico, que va a ser de la adopción, que ya va a generar una relación, obviamente, como mencionaron ustedes, derechos y obligaciones. Y ahí seguimos viendo, ¿no es cierto?, obligaciones. Bueno, en todo está obligaciones. Listo, miren, nos hemos tomado un tiempo muy extenso para explicar, usted pueda ver la importancia de la materia, ya que es parte de la vida cotidiana del ser humano, ¿no? En nuestro diario vivir estamos llenos de estos vínculos jurídicos. Nosotros vamos a tomar en cuenta los vínculos jurídicos que se han producido, que se producen dentro del derecho civil. Entonces ya tenemos que tener una diferenciación entre lo que es el derecho civil como parte privada del derecho y la parte pública, ¿no? Hay derechos en materia civil que son renunciables, especialmente los derechos denominados patrimoniales. En cambio, en materia familiar, laboral, hay derechos que son irrenunciables, ¿no? Generalmente se mueve en ese ámbito en el cual el Estado va a tener tuición, va a tener que regular estas situaciones, ¿no? Cambio en derecho civil, bueno, hay una situación más libre, entre comillas, pero que también va a estar regulado por la función social y otras tendencias, ¿no? Muy bien, ahí está la importancia, estimados, de obligaciones, que está en la vida cotidiana del ser humano, en todo lo que hacemos. Así que de hoy en adelante usted ya tiene vínculos jurídicos, ¿no? Imagínese en este momento qué vínculos jurídicos tiene usted. Bueno, voy a hacer un resumen. Si es hijo, ya tiene un vínculo jurídico con los padres. Usted tiene que brindar en algún momento la cobertura a los papás en su momento que corresponda. Los casados, ya hay un vínculo jurídico entre esposos. Tiene que también tener ahí derechos y obligaciones. ¿Ven? Con la universidad usted también ya tiene vínculos. Si usted desarrolla alguna actividad, ya tiene el NIT, tiene que pagar impuestos. También hay vínculos jurídicos. Tiene usted un inmueble, hay vínculos jurídicos impositivos. Tiene un vehículo, también. Tiene el SOAT, ya tiene que comprarlo de forma anual. Tiene otras obligaciones, la revisión técnica del vehículo. Usted ya compra un celular, tiene que registrarlo. Mire, obligaciones en todo ámbito, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener entonces la habilidad de poder reconocer estos vínculos jurídicos y ver todo aquello que está a nuestro favor o en nuestra contra. Obviamente nosotros no queremos generar efectos vinculatorios que no sean contraproducentes, porque nos perjudican, por una parte. También nosotros podemos o queremos generar vínculos jurídicos con determinadas personas para que judicialmente podamos tener la garantía de que se va a cumplir con estas obligaciones, ¿verdad? Bueno, eso es lo que estamos aprendiendo ahora, así que
sujeten sus cinturones de seguridad, vamos a continuar. Las características de obligaciones precisas, porque las soluciones que nos brindan las obligaciones son precisas, inalterables e invariables. Por eso se las denomina las matemáticas del derecho. 2 más 2 es 4. Si usted está enojado, 2 más 2 sigue siendo 4. Si usted está triste, 2 más 2 sigue siendo 4. Si usted viaja a otro continente, 2 más 2 sigue siendo 4. ¿Verdad? Muy bien. Usted tiene una obligación, se prestó dinero del banco. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que pagar. Está triste, igual tiene que pagar. Está contento, igual tiene que pagar. Se va a ir a otro país, igual tiene que pagar. No va a cambiar esa situación. ¿No es cierto? No hay otra. Mire, algunas personas buscan, disculpe doctor, mire, me ha prestado dinero tal persona, y quiere buscar la manera de no pagar, de evadir, ¿no? De esquivar esa obligación que voluntariamente se ha generado. ¿Qué le decimos nosotros? Bueno, estimado, usted ha generado un vínculo jurídico porque, por ejemplo, ha garantizado, ¿no? Usted ha dado su cédula, ha dado su conformidad, ha firmado como garante, y como su garantizado no ha pagado en el tiempo, por eso a usted le están haciendo un proceso judicial. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pague. Pero es que no, tiene que pagar, no hay otra. ¿Podemos buscar alguna forma de evadir? Bueno, no es tan sencillo, no es, ya vamos a ver, no. Tendremos que ver tal vez algún vicio en el consentimiento si puede hacer para dejar el contrato en nulidad o anulabilidad, o la decisión o resolución, etcétera, alguna situación que pueda detener los efectos jurídicos del contrato. Pero por lo general vamos a darnos cuenta de que no es tan sencillo. ¿Cuál es la solución? Hay que pagar. Miren, por eso es la característica de obligaciones, bueno, precisas en ese ámbito, ¿no? Son abstractas porque no se aplica a una persona determinada, sino a todas las personas en general. Se presta dinero, nuestra presidenta Yanine Áñez, $10,000. Nos prestamos nosotros $10,000. Ella tiene que pagar, nosotros también tenemos que pagar. Es lo mismo. Bueno, ahí veremos otras situaciones también extra legales que podría suceder por la, entre comillas, personalidad que pueda haber entre diferenciación, que no debería haber, ¿no es cierto? Porque todas las personas estamos de la misma condición ante la ley. No hay ninguna característica o aptitud legal que le diferencie a uno de otro, ¿no? Entonces tendría que aplicarse de la misma manera para todos, el pago, ¿no es cierto? Bueno, entonces es algo abstracto, se aplica a cualquier persona. Permanentes, porque su estructura se mantiene vigente. Desde Soma se ha modificado poco, pero en lo esencial que ha cambiado obviamente del sistema que lo vamos a ver ahí. Sin embargo, el préstamo siempre lo ha habido. Como tal, en civilizaciones antiguas, al presente, siempre el préstamo se lo ha manejado de ese modo. El mutuo, préstamo, compra y venta, el trueque, llamado con otras figuras, pero que generan estos vínculos, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, se mantiene entonces. Universales, porque se aplica para todos en todos lugares, ¿no? No solamente es en cierto lugar. Bueno, esto tendría que ser así. Estamos hablando dentro de un sistema jurídico en un estado de derecho. ¿Listo? Concepto de teoría general de las obligaciones. ¿Qué quiere decir la teoría general de las obligaciones? Es el conjunto de normas, reglas, principios y doctrina que regulan el estudio y el conocimiento de las obligaciones en general. Esto es lo que vamos a estudiar nosotros. Teoría general de las obligaciones. Con el nombre jurídico que usted lo conoce, ¿no? Derecho Civil 3, obligaciones. Las obligaciones y la doctrina, la teoría que va a estudiarse en el derecho. Muy bien, perfecto. Etimología. ¿Por qué yo uso la figura de esa flechita? Bueno, aquí algo nos va a explicar. La etimología, el término obligación viene del latín obligatio, que es una variante de obligare. Esta a su vez se va a derivar en dos vocablos, op, que significa alrededor, y ligare, que debe entenderse como ligamen, atadura. Se genera una atadura, y eso es algo que no es muy agradable, pero es inevitable. Hablábamos de la nacionalidad. Usted nace en Bolivia, ya está atado.
es como que ya estuviera enlazado con una cuerda, jurídicamente hablando, ilustrativamente hablando. Ya está enlazado, ya tiene la nacionalidad boliviana. ¿Qué le parece? Si nace aquí en Bolivia, principio de territorialidad. Si nace en otro país con papás bolivianos, por el derecho de sangre también va a estar vinculado, nacional, ¿no? Usted va a ser un boliviano. Mire, hablábamos con un extranjero, él tiene la nacionalidad allá de Noruega, y él estaba acá en Bolivia 6 meses y tenía que estar en su país 6 meses. Porque él dice que allá en Noruega, si no permaneces dentro del país 6 meses mínimamente, pierdes la nacionalidad. Bueno, y si pierdes la nacionalidad, bueno, tiene que volver a recuperarla, bueno, seguir el trámite, bueno, de naturalización. En nuestro caso, no se pierde la nacionalidad boliviana. La Constitución menciona que puedes tener la nacionalidad boliviana, puedes adquirir otra nacionalidad y la boliviana la sigues teniendo ahí por si acaso, ¿no? Por ahí algún momento venimos y hacemos algo, ¿no? Entonces, miren, ese es un ejemplo, ¿no? La nacionalidad. Pero hay otros más y en otros ámbitos. Así que diríamos, ¿qué tan libres somos dentro del ámbito jurídico? No demasiado. Tenemos nosotros obligaciones. Cuando venga una persona ante usted, doctor o doctora, bueno, mire, disculpe, quiero que me asesore en este aspecto. Bueno, tenemos que estudiar su situación jurídica. ¿Qué vínculos tiene con personas, instituciones, con el Estado, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Sí, eso es lo que nos va a ayudar a tener o a ver la situación jurídica en la cual se encuentra una determinada persona. Si es un servidor público, es diferente, ¿no? A una persona que trabaja en otra institución privada. Hablamos de aspectos de obligaciones que también generan, ¿no? La declaración de bienes que hay que hacerlo, bueno, etcétera, todo aquello que en su momento se le exige, ¿no? Listo, vemos algunas definiciones de obligación. Vamos a ver unas cuantas que nos ayudan a entender, comprender el contenido de obligaciones. Muy bien, aquí le está poniendo otro nombre. Mire, dice, obligación es un lazo de derecho. Lazo de derecho. Yo usé en los ejemplos que hemos revisado vínculo jurídico, ¿no es cierto? Aquí le llama Planiol lazo de derecho. Entonces eso es más ilustrativo, ¿no? Lazo, es como que estuviera atado y no puede liberarse, claro, porque está enlazado jurídicamente, ¿no es cierto? No podemos disolver, extinguir esta situación así nomás porque queramos. Tenemos que seguir un proceso judicial respectivamente para que determinado lazo de derecho desaparezca. Entonces, la obligación también es uno de estos lazos dentro ahora del derecho civil. Es un lazo de derecho en virtud del cual una persona puede y tiene la facultad de exigir un hecho a otro sujeto llamado deudor. Bien, bueno, aquí ya le voy a explicar lo siguiente. Vamos a usar aquí ejemplos nuevamente. Yo lo voy a graficar de esta manera para que no se le olvide. Que hay una persona y aquí hay otra persona. Entonces, ¿qué es obligación? Según Planiol, es aquel lazo de derecho por el cual una persona puede exigir, dice, ¿no? ¿Quién es el que exige? Este es el llamado acreedor. Usted tiene que familiarizarse con los términos que vamos a ir revisando. Este es el deudor. Bien, es un lazo que permite que el acreedor pueda exigir a este deudor. Si este lazo de derecho no existe, no puede exigir nada. Le hago la pregunta, a ver, en un matrimonio, como hemos visto, hay un vínculo jurídico, hay un lazo de derecho, que en materia de familia se lo estudia. Entre enamorados, ¿hay algún lazo de derecho? No, no hay nada, ¿verdad? Perfecto.
le hago la pregunta. Una persona convive, estoy revisando un poquito derecho de familia, ¿no? Una persona convive, varón, mujer, empiezan a vivir juntos. Una semana, ¿ya se ha creado algún lazo de derecho? Nada, no hay nada. ¿Hay obligaciones entre ambos? Legalmente, estamos hablando, no hay nada. Hay un lapso de tiempo, ¿no es cierto? Que aquí tiene que suceder, ¿no? El tiempo, que también va a generar efectos jurídicos. El tiempo determinado, ustedes lo van a revisar entonces con detenimiento, que va a generar ya este lazo. Anteriormente, 2 años. 2 años de convivencia va a generar este lazo de derecho que tiene que reconocerlo la autoridad judicial. Bueno, estamos ante un nuevo código de las familias en plural que ahora ha simplificado muchas cosas. Entonces, obviamente, el tiempo puede reducirse. Bien, este tiempo va a generar entonces un lazo de derecho que ahora va a producir obligaciones y obviamente los respectivos derechos. Muy bien, nosotros entendemos entonces que el tiempo puede también generar efectos jurídicos. Lo vamos a ver enseguida cuando veamos derechos reales. Por lo tanto, Planiol dice que el acreedor tiene el derecho de exigir a este deudor el cumplimiento de una determinada conducta, una prestación. Dice la facultad de exigir un hecho. Aquí le dice un hecho. O sea, le puede exigir algo a un sujeto llamado deudor. Esta es la primera definición. La siguiente definición. Roberto de Ruggiero dice, la obligación es una relación jurídica, aquí le llama relación jurídica, en virtud del cual un sujeto llamado deudor queda constreñido que moralmente está obligado, sabe que tiene que cumplir una obligación, está constreñido al cumplimiento de una prestación. Este término que lo vamos a estar usando todo el semestre. Prestación debida. Es una prestación que se traduce en dar, en hacer, no hacer. Así se le está resumiendo esta obligación, denominada aquí prestación. Por eso en la figura que uso, usted va a ir viendo, este es el vínculo que se ha generado, pero también se ha producido, claro, el vínculo que comprende la prestación. Esta prestación, que se traduce en dar, hacer, no hacer. Este es un vínculo jurídico que se ha producido. Bien, ahí está. Aquí estarían los terceros. Las terceras personas que no les afectan ni les benefician nada. Acreedor, deudor. Se prestó dinero, muy bien. Ya hay un acreedor, ya hay un deudor, ya hay una prestación, o también llamada obligación. Bien, estamos encontrando los elementos de la obligación. Vemos otra definición. Es una relación jurídica la obligación en virtud del cual un sujeto llamado deudor tiene la obligación de dar una prestación pecuniaria. Pecuniaria, que en materia civil hablamos que tiene una valoración económica, patrimonial, respecto a otro sujeto. Y en caso de no hacerlo, afecta su patrimonio. Vamos a recordar el concepto de patrimonio. Lo vamos a revisar después. Muy bien, entonces afecta el patrimonio una persona si es que incumple con la prestación. Una persona se prestó $10,000 del banco. Hay un vínculo jurídico que se ha producido. Si el deudor incumple, su patrimonio queda afectado. No va a ir a la cárcel porque no le afecta a la persona, pero sí afecta su patrimonio. De modo que
tendrá que pagar o su patrimonio va a ser afectado para recuperar el crédito respectivo. Muy bien, vamos a una definición más. Yo creo que con estas ya vamos logrando consolidar una definición propia tal vez. Usted ya no va a necesitar memorizar definiciones, usted ya va a poder construir una definición en base al gráfico también que estamos usando. Mira, vemos, obligación es una relación jurídica de por lo menos dos personas, porque no puede ser una sola persona. Puede suceder que en una persona se reúna la calidad de acreedor y deudor, que en ese caso, bueno, se aplica la figura de la confusión. Entonces, un papá debe dinero a su hijo. Fallece el papá, el hijo acepta la herencia, entonces se convierte el hijo en acreedor y deudor también. Bueno, en ese momento ya no hay obligación. Para que haya obligación tiene que haber por lo menos dos personas. Y pueden haber más, naturales o jurídicas. En virtud del cual el deudor, a veces llamado promitente, aquí le da un término interesante, promitente. ¿Por qué promitente? Porque manifiesta su voluntad de generar un vínculo jurídico, esto en una relación contractual prácticamente. Hay situaciones extracontractuales que producen también efectos jurídicos. Por ejemplo, un accidente. Alguien tuvo el descuido tal vez de no llevar a la inspección técnica vehicular y falló un elemento dentro de los frenos, por ejemplo, produce un accidente. Muy bien. Tendrá la responsabilidad penal por un lado, pero ahora tiene la responsabilidad civil. Así que él no ha manifestado su voluntad de vincularse, ¿no?, como deudor ahora. Pero vamos a ver entonces esta situación que aquí estamos viendo es ante el caso de manifestación de voluntad. Por eso es un promitente, así llamado. Se obliga voluntariamente respecto a otro sujeto acreedor, a veces llamado estipulante, el que también va a participar dentro de esta relación. Hablamos dentro de lo contractual prácticamente, ¿no?, que es la principal fuente de obligaciones. Al cumplimiento de una prestación, de una conducta patrimonialmente valorable. En materia civil, estimados, a diferencia de lo laboral, de familia, etc., hablamos de obligaciones que tienen un carácter patrimonial, económicamente valorables. Porque en otras áreas, en otros ámbitos, también puede tener valor económico, pero que están dentro de un ámbito ya público, social. Que en caso de incumplimiento por parte del deudor, puede ser cobrado coactivamente. Esto a través de la autoridad judicial, coercitivamente, afectando el patrimonio del deudor. Muy bien, estimados, con estas definiciones, hasta aquí ya tendríamos un panorama más o menos claro de qué es lo que estamos hablando por obligaciones en el ámbito del derecho civil. Y obligaciones en otros ámbitos que hay del derecho, usted lo va a estudiar con las características respectivas, situaciones respectivas. Usted en muchos aspectos va a intentar demostrar que no existen vínculos jurídicos. En otros momentos intentará demostrar que sí hay vínculos jurídicos, por lo tanto que van a llevar a generar obligaciones o también eximirse de las obligaciones o responsabilidades. Vemos un poco de antecedentes, no es demasiado. En el cuestionario de este tema no va a haber preguntas de antecedentes porque consideramos que nos ayudan a ver en el tiempo, pero que no va a ser tan necesario, así que despreocúpese. Sin embargo, aquí lo vamos a explicar un poco, ¿no? Y por favor, desde aquí vamos a ir tomando en cuenta las teorías dentro de obligaciones. ¿Por qué una persona no puede ir a la cárcel por deudas? Bueno, eso ya es lo que vamos a comenzar a verlo. ¿Listo? Antecedentes. Es difícil encontrar el origen de las obligaciones, ¿no? ¿Cuándo se produjeron?
Unos dicen que nace cuando el hombre quiere satisfacer sus necesidades. ¿Desde qué momento el hombre quiere satisfacer sus necesidades? Desde que existe. Entonces no podemos decir claramente, ahí lo podríamos resumir. Desde que el hombre quiere satisfacer sus necesidades, entonces es que se va a vincular jurídicamente con otras personas. Con el contrato, por ejemplo, la permuta, con la ley del talión, etcétera, y aparecen estas figuras, ¿no? Que conocemos, que lo hemos visto en algún momento. El Código de Manú señala que la obligación nace en el momento del incumplimiento. Interesante esa figura. Entonces, tú prestas, digamos, un objeto a una persona. Te lo presto hasta mañana, muy bien. Se produce el incumplimiento, ya pasó el día de mañana, pasado mañana ya hay una obligación que se ha producido, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, tiene que devolver de forma coactiva, urgente, ¿no? Bueno, interesante el Código de Manú. De esa forma el acreedor podía sentarse en la puerta del deudor hasta que éste muera de hambre o sea sometido a la esclavitud. Muy bien, entonces una forma muy dura, ¿no?, de relación entre acreedor y deudor. Como usted observa entonces en la antigüedad, una persona podía ser sometida a la esclavitud, y eso es también lo que pasaba en Roma. En Grecia, cuando el deudor incumplía una obligación, era sometido a la esclavitud o muerte, arrastrando a toda su familia también. Si el pater familiae era el deudor, él era sometido al igual que el resto de su familia. Vamos a revisar Roma, así en un párrafo, en una diapositiva estamos, estimados, ¿no?, revisando todo el contenido. En Roma, con la figura de la manus injectium, el acreedor tenía el futuro del deudor en sus manos, porque el vínculo jurídico, el lazo jurídico era de persona a persona, de persona a persona, no pierde ese dato. Luego con la república, bueno, la lex Potelia Papiria, se elimina la manus injectum, ya no se le puede someter a la esclavitud. También vamos a darnos cuenta que el proceso de llegar a la idea de no hay cárcel por deudas se ha producido dentro de la historia. ¿Está bien? En el desarrollo histórico, ¿no?, de esta figura. Así que usted ya va a ir notando esta característica que vamos a nosotros ir entendiéndola. Listo, bueno, en Roma entonces tenemos la figura, continuando, la manus injectium, que reconocía a la obligación como un vínculo de persona a persona. Esta sería la figura, miren, bueno, que aquí estamos viendo, la vamos a modificar un poco, ¿ya? Sería de este modo. El vínculo sería de persona, yo voy a partir de acá, de la cabeza del acreedor, ahí sería así, de persona a persona. Este sería el vínculo lazo jurídico desde el ámbito del derecho romano con la denominada manus injectium. Significa el vocablo ponerle la mano encima, es someterlo. Entonces, si usáramos esta figura, hoy lo aplicáramos al presente, sería más o menos así. El banco nos presta dinero, unos 100.000 bolivianos, hasta el 20 de septiembre de 2020. El 20 no hemos pagado, el 21 el banco viene y me agarra a mí y me lleva preso. Bueno, esa es la figura, ¿no?, que se aplicaría con la manus injectium de Roma al presente. Hoy ya no hay esa figura, nuevamente reitero, ya no hay esa figura. Dice ahí la lex Potelia va a cambiar esta figura. ¿En qué sentido? Mire, preste atención. Todas las personas, voy a pedirle que recuerde el concepto de patrimonio.
Bueno, pregunto, ¿qué es el patrimonio, por favor? ¿Alguien recuerda qué es patrimonio? Ya. Otra pregunta. Una persona indigente vive en la calle, ¿tiene patrimonio? Sí, claro. La ropa que lleva, Ya. Imagínese, vive desnudo, ¿tiene patrimonio? puede ser que sí, puede ser que tenga, no sé, pues, tenga una familia y tenga algunos derechos respecto a su familia, digamos. Ahí tenemos que ajustar un concepto, estimados, de patrimonio. Permítame, voy a compartir enseguida Una persona acumula a lo largo de su vida. Vamos a ver, aquí está, el patrimonio, personalidad. A ver, vamos a ver primero lo que es patrimonio, solo conceptos. El patrimonio representa una universalidad. La ropa que lleva. Una universalidad, recuerden, una universalidad constituida por el conjunto de derechos y obligaciones, así las dos partes de un patrimonio. Los derechos, bueno, que vendrán a ser los activos, y las obligaciones que vienen a ser los pasivos, que corresponden a una persona y que pueden ser apreciables en dinero. Pero un detalle importante, por favor, es una universalidad, es algo abstracto. Bien, esto puede ser una pregunta que le confunda en cierto momento, en cierta, tal vez una defensa de tesis o examen de grado. Una persona, entonces, un bebé que nació, ¿tiene patrimonio? Entonces decimos, claro, su sopita, su chupón, su mamadera. No estamos entendiendo bien lo que es patrimonio. A ver, patrimonio, conjunto de derechos y obligaciones, activos y pasivos. ¿Listo? Hasta aquí fácil, están recordando algo que tal vez se avanzó anteriormente. Derechos patrimoniales son aquellos derechos que pueden ser valorados en dinero. Cuando dice derecho patrimonial, siempre tiene una valoración económica. Lo contrario, derechos extrapatrimoniales que no tienen una valoración económica. Dentro de los derechos patrimoniales tenemos derechos reales, derecho civil 2, que lo han visto en la anterior materia, derecho civil 3, que sería llamado también derechos de crédito, derechos intelectuales y los derechos sucesorios, derecho civil 5, que lo va a ver después. Muy bien, ahora mire, personalidad. ¿Qué es la personalidad, estimados? Necesitamos entender el patrimonio con el término también de personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es la aptitud legal o la aptitud para llegar a ser sujeto de derechos y obligaciones. También se considera que la personalidad es una cualidad jurídica. ¿Quiénes la tienen? Todos desde el nacimiento. La personalidad, artículo 1 del Código Civil, menciona eso, ¿no? El nacimiento señala el comienzo de la personalidad. Por favor, le pido que vayan repasando este concepto de personalidad dentro del ámbito del derecho. No lo confunda personalidad con rasgos, características, el carácter, la forma de ser, eso es en otro ámbito, ¿no? Dentro del derecho tenemos que recordar qué es personalidad. Muy bien, bueno, personalidad, cualidad jurídica que constituye la condición previa de todos los derechos y deberes. Es esa cualidad jurídica que tiene una persona. Ahí está el artículo primero, parágrafo 1, el nacimiento señala el comienzo de la personalidad. Artículo 2, la muerte pone fin a la personalidad. Todo el tiempo, persona y personalidad no puede separarse. Muy bien, todo ser humano, dice la Constitución Política, artículo 14, parágrafo 1, todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna. Muy bien, entonces, aquí usted observa una persona y un sujeto que tiene esta cualidad alrededor, que también lo estoy graficando con este círculo, que lo vamos a denominar personalidad. Cualidades, atributos jurídicos. ¿Desde cuándo tiene estas cualidades y atributos jurídicos? Desde el nacimiento. Es innato al ser humano. No es que la ley le da esto.
sino que el ser humano lo tiene en sí mismo. ¿Está bien? Esta cualidad jurídica se extingue solo con la muerte. No puede separarse. Personalidad y persona no puede separarse. Hipotéticamente, estimados, ¿qué sucedería hipotéticamente, teóricamente, si separamos a la persona de la personalidad? Ya no sería persona. ¿Qué sería? A ver. Si separamos, si le quitamos a la persona que está aquí, le quitamos estas cualidades jurídicas. ¿Qué sería este ser? Ya no sería llamado persona. En una... Hipotéticamente sería un bien. Exacto, sería una cosa, como en Soma un esclavo. Pierde su nombre, pierde sus cualidades jurídicas, pierde todo. Porque esa cualidad que lo hacía persona ya no es persona. Bueno, nosotros entendemos que en nuestro sistema jurídico una persona siempre va a tener personalidad. El único instante que se produce la extinción de la personalidad es con la muerte. Entonces, el muerto ya no será persona, será una cosa, pero una cosa que tiene un tratamiento especial, que no puede aparecer en cualquier lugar, ¿no? Tiene un tratamiento especial. Hipotéticamente sería un Muy bien. bien. Ahora vamos a unir estos dos términos, patrimonio, personalidad. Teoría del patrimonio, personalidad. ¿Qué es lo que dice? El patrimonio está identificado con la personalidad. Si existe un ente que tiene vida con personalidad, escuche, entonces este ente tiene patrimonio. Si tiene personalidad, tiene patrimonio. Esto rompe, ¿verdad?, la idea tradicional que tenemos de patrimonio, porque el patrimonio es la casa, el auto, el celular, la televisión, la cuenta, dinero, todo aquello que podemos obtener. Entonces nuestra idea lógica, diríamos, dentro del ámbito general, fuera del derecho, sería que hay personas que no tienen patrimonio, porque viven en la calle, porque no tienen nada. Ahora que tratamos de tratar de ajustar en cierta medida el ámbito del derecho, decimos, pero tiene patrimonio, es su chompa, ¿no? sus zapatos, y eso es su patrimonio. Bueno, no es patrimonio lo que tiene. ¿Cuál es la característica para tener patrimonio? Su cualidad de ser humano. Si tiene personalidad, tiene patrimonio. El patrimonio, mire esta otra definición o conclusión, el patrimonio es un atributo único de la personalidad. Un ser humano tiene personalidad, sí, por lo tanto tiene patrimonio y punto. Pero es que no tiene nada, no tiene casa, no tiene nada. No interesa saber si tiene o no tiene. Patrimonio es esa cualidad jurídica que llamamos personalidad y que el patrimonio va a fluir de ahí, va a brotar de ahí. Aquí está con mayúsculas. Teoría del patrimonio, personalidad, por favor no se olvide, en personas naturales, personas físicas como usted, como yo. El patrimonio está adherido a la personalidad. Está adherido a la personalidad. El patrimonio es innato porque nace con la persona. Bien, hay que masticarlo esto, ¿no? Un poquito para entender lo que viene ahí posteriormente. Es una pregunta que le pueden hacer en algún momento, por favor, hay que ajustar bien esto. Resumimos en este gráfico, con líneas punteadas verdes, expresamos lo que es personalidad. Con líneas ahí punteadas, ahí en un círculo morado, vendría a ser el patrimonio. Entonces, teoría del patrimonio, personalidad, todas las personas tienen patrimonio, porque todas las personas tienen personalidad. El patrimonio está adherida a la personalidad de todos nosotros. Derechos y obligaciones.
es un conjunto abstracto. Según esta teoría, considera al patrimonio como una universalidad de derechos, abstracto, invisible, no se puede determinar. Ahora, nosotros estamos siguiendo, en este sentido, a la escuela francesa, ¿no?, del derecho civil, la escuela clásica. La escuela clásica es considerada muy subjetiva. Bien, la otra escuela que es contraria es la escuela alemana, que tiene un criterio más objetivo. Entonces la escuela alemana va a decir, no, ¿cómo que alguien va a tener patrimonio abstracto, invisible? No, tiene que ser concreto, tiene que determinarse. No puede alguien tener una universalidad indeterminada de patrimonio, tiene que ser determinado. Bueno, en personas naturales se aplica la teoría del patrimonio personalidad que hemos visto. En una persona jurídica colectiva se aplica el sistema de la escuela alemana, que determina que el patrimonio es exacto, determinado y listo, ¿no? Así se puede poner en una lista la cantidad exacta del patrimonio. En cambio, en el nuestro, la ley dice que no. De esto también sacamos la conclusión que a nosotros nos interesa en nuestra materia. El activo responde por el pasivo. Quiere decir que las obligaciones son cubiertas con el patrimonio, ya sean bienes presentes o bienes futuros. Mire cómo es la subjetividad de nuestro sistema, ¿no? El artículo 1335 del Código Civil menciona lo siguiente: derecho de garantía general de los acreedores. Todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros. Mire, ¿cómo presentes y futuros? Futuros, sí, porque el patrimonio es abstracto. Muy bien. Presentes y futuros del deudor que se ha obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables, que también la ley va a regular. Por lo tanto, estimados, nos estamos dando cuenta que nuestro patrimonio es una universalidad que se comprende en dos ámbitos: derechos y obligaciones, activos y pasivos, abstractos. Bueno, se va a producir la subrogación real. El patrimonio nunca se va a agotar, porque siempre se va a producir la sustitución de un bien con otro bien, aunque teóricamente hablando, ¿no? Porque en lo real sí podemos darnos cuenta que hay personas que no tienen nada, ¿no es cierto? Y usted diría, pero él no tiene con qué pagarme, ¿cómo le puedo prestar dinero? Bueno, eso es lo práctico, pero en lo doctrinal diríamos, no, tiene patrimonio. Sí, yo entiendo que tiene patrimonio, pero no tiene un patrimonio demostrable. El banco siempre le va a pedir una solvencia, ¿no?, alguna garantía de algo personal. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de la obligación. En este sentido también entendemos que el patrimonio está ligado a la personalidad, y la personalidad también vinculado innatamente al ser humano. De modo que con la muerte la personalidad se extingue y el patrimonio ahora no va a desaparecer, sino que se va a transmitir a sus herederos. Muy bien, vamos a retomar nuevamente acá. Llegamos a lo siguiente entonces. La lex Potelia Papiria elimina la manus injectium, porque la relación era de persona a persona, la manus injectium, y al cumplimiento del deudor podía acudir ante el pretor y hacía que la deuda recaiga sobre sus bienes. Entonces, estimados, si nosotros queremos cobrar una deuda a alguien, no podemos recaer sobre la persona, sino sobre su patrimonio. Eso lo podemos identificar, podemos reconocer como conclusión entre todo lo que estamos viendo.
¿Te debe dinero? Sí, muy bien, hay que decaer a su patrimonio. Por esa razón no hay cárcel por deudas. No podemos decaer sobre él, secuestrarlo, ¿no? Someterlo a la esclavitud o decirle, muy bien, como me debes $10,000, entonces tú vas a trabajar gratis para mí un año. No podemos someterlo de esa manera. Por esa razón se puede observar mucha ineficacia de procesos judiciales ante situaciones de deudas. Usted debe escuchar eso. Hay personas que se dieron cuenta, si bien no en doctrina así claramente, pero se dan cuenta que, a ver, me presto dinero y si no pago, me hace un proceso, no tengo casa, no tengo auto, no tengo nada, no me hace nada. No hay cárcel por deuda. Bueno, se intenta llevar esta situación a un plano en materia penal, que sería la estafa, si es que hubiera habido una intención maliciosa ya, pero demostrarlo un poco complicado. Tenemos que nosotros movernos en el ámbito de recuperar, ¿no?, el dinero, no solamente que vaya a la cárcel, queremos recuperar el dinero, pero si no tiene un terreno, un vehículo, ¿qué hacemos? ¿Dónde más decaemos? No hay nada. Pero tiene patrimonio, nuestra ley, nuestro sistema dice, sí tiene patrimonio, ahí tenemos que decaer. Pero no tiene auto, no tiene casa, no tiene teléfono, no tiene nada. Bueno, ahí nos quedamos, como en el limbo, en una situación muy dificultosa. Por esa razón yo creo que desde el primer tema, desde el primer día de avance, usted se da cuenta que cuando queremos prestar dinero, bueno, mejor no, si no prestamos, no mejor. Pero si prestamos tiene que ser con una garantía personal o real, porque en doctrina entendemos que podemos prestarle y todos sus bienes presentes y futuros, su patrimonio es nuestra garantía. Pero esa garantía que a veces no se llega a satisfacer porque no tiene ningún bien al cual podamos decaer, ¿no es cierto? Bueno, luego la Lex Valia, el 25 a.C., que permite que el deudor se beneficie con el vindex o fiador, ya aparece aquí la figura del garante, el cual se comprometía a cumplir la obligación del deudor. Mire, aquí llegamos, mire, estamos ahondando bastante en este aspecto, pero que usted ya va a verlo más fácil. Con las institutas de Justiniano 533 después de Cristo, su ministro Trimoniano crea el Corpus Juris Civile, el cuerpo de derecho civil, que establece que el acreedor al incumplimiento podía decaer sobre el patrimonio nada más, sobre el patrimonio. Con la manus injectum, ¿dónde decaíamos? Sobre la persona. Entonces podíamos someterlo a la esclavitud. En cambio, Corpus Juris Civile, sobre el patrimonio, nada más. No se puede decaer sobre la persona. ¿Qué tal? Yo sé que esto no es tan agradable para las personas que... Usted va a ver muchas personas que se aprovechan de esto, ¿no? Que han prestado dinero y ahora ¿qué hacemos? No podemos cobrar la deuda. Y hay personas que, bueno, se ponen muy sinvergüenzas, ¿no? Así lo llamaríamos al final, ¿no? Dicen, hágame un proceso. Hágame un proceso. ¿De dónde le voy a pagar? Y no hay cárcel. ¿Listo? Bueno, esta es una situación muy delicada. Dicho todo esto, esto va a ser más fácil de entenderse. Naturaleza jurídica de la teoría general de las obligaciones. Teoría subjetiva, escuela francesa. Teoría objetiva, vemos la escuela alemana. La escuela clásica, la escuela moderna. Sí, adelante. Antes de pasar al tema de la naturaleza jurídica, existe, por ejemplo, en la mano que usted indica que, bueno, no, más que todo la teoría indica que se trataba de cobrarle a la persona natural, de una persona natural a otra persona natural, y se sometiéndola al trabajo forzoso, ¿no es cierto? Sí, a la esclavitud. En base a ese principio es que ahora se elimina o se prevé que ninguna otra persona puede ser forzada a esclavitud, etcétera, y a trabajo
forzoso para la manumisión de las deudas, ¿no? De personas. Doctor, una consultita. Pero a lo que voy. Antes de pasar al tema de la naturaleza jurídica, existe, por ejemplo, en la mano de inyección usted indica que, bueno, no, más que todo la teoría indica que se trataba de cobrarle a la persona natural, de una persona natural a otra persona natural, incluso sometiéndola a trabajo forzoso, ¿no es cierto? En base a ese principio es que ahora se elimina o se prevé que ninguna otra persona puede ser forzada a esclavitud, etcétera, y a trabajos forzosos para la manumisión de las deudas. No recuerdo si está bien así en el código, pero a lo que voy puntualmente. ¿Sí? Y entonces eso mismo no sería un acto, sí, usted ha dado contraproducente o equivalente a lo que está realizando, por ejemplo, la alcaldía. Y yo creo que con ese argumento le diríamos, bueno, el tema de a las autoridades de tránsito, a la alcaldía, que no nos pueden someter bajo de esa manera, ¿no? El trabajo comunitario que dicen, ¿no? Sin embargo, bueno, se está cambiando esa idea, ¿no? Y estamos llevando a un trabajo forzado casi, ¿no? Aunque en materia penal hablamos, ¿no? De sanciones en este aspecto, ¿no? Para una persona que ha cometido un delito, pero tiene que haber un proceso judicial respectivo. Bueno, ahí usted precisamente le da un buen golpe certero, ¿no? A esta situación que se ha visto en esta pandemia. Como sanción, tendría que haber un debido proceso, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, todo aquello, y en realidad se estaría vulnerando derechos fundamentales de una persona, porque entendemos que nadie puede ser forzado a realizar un trabajo, ¿no? Contra su voluntad, y en esta situación tendría que haber un proceso determinado y una autoridad respectiva que pueda sancionar todo aquello. Así que, mi estimado, usted está viendo perfectamente esta situación. Ahí tenemos tal vez un punto, un trabajo de análisis, una monografía, podemos ver en ese aspecto, o tal vez hasta una tesis en otros ámbitos, ¿no? Porque se estaría volviendo, ¿no es cierto?, un retroceso a esa relación, ¿no? Y que ahora vamos a también complementar lo que veíamos. Gracias, estimado, muy interesante su, diríamos, análisis de esta situación. Porque nos están forzando, usted lo ha reconocido efectivamente. Diríamos, ¿no? ¿Por qué me va a forzar usted? No es que usted ha vulnerado aquí, muy bien, pero yo estoy, obviamente esa normativa que sanciona de esa manera, tiene ya una situación, bueno, anormal, que podemos llevarlo a revisión y podría declararse la inconstitucionalidad de esa norma, ¿no? Eso es lo que generalmente sucede, ¿no? Por ejemplo, la suspensión de las actividades o el cierre de clausura del año escolar, educativo, ¿no? Por el Ministerio de Educación, también ha sido llevado a revisión, ¿no es cierto? Ya han observado, ¿no?, que no está bien algo, ¿no? Entonces tienen que corregir. Entonces es muy normal, estimado, que las autoridades en muchos ámbitos, gobiernos autónomos, las gobernaciones o a nivel general las leyes, estén en el ámbito de lo inconstitucional. Así que, mi estimado, ahí perfecto, le ha dado un buen golpe certero a las autoridades y a toda esta situación, ¿no?, que estamos viviendo, y un muy buen elemento para argumentarlo, ¿no?, ante la defensa que hagamos a ciertas personas, ¿no? Yo creo que con este argumento las autoridades dentro de tránsito o el municipio van a quedar un poco choqueadas, ¿no?, y van a tener miedo al momento de tratar a las personas ya, ¿no? Muy bien, seguimos, mis estimados, estamos ya cerca al final. Vemos la naturaleza jurídica, es un tema amplio, veíamos, ¿no es cierto?, de nuestra materia. Naturaleza jurídica, teoría subjetiva. Savigny considera que la relación jurídica de la obligación es de persona a persona, como la manus injectio, decíamos, ¿no? O como acá el municipio está intentando de alguna manera recaer en la persona, no en el patrimonio. Debería quedarse en una sanción, ¿verdad?, patrimonial, y listo. Muy bien, nada más, pero forzar a una persona, ya, bueno, ahí tenemos un punto muy delicado, ¿no? El deudor, por tanto,
está ligado a su o atado a su acreedor. Eso es lo que dice la teoría subjetiva. El deudor está ligado, atado a su acreedor, quien tiene un poder sobre él. Pareciera que el municipio entonces tuviera ese poder, ¿no es cierto? Usted, ¿por qué está caminando por aquí? Listo, ya, vaya a trabajar allá. Pero diríamos, ni los privados de libertad que han cometido delitos están a trabajos forzosos, ¿no? ¿Por qué nos pueden obligar en este aspecto? Una sanción económica, obviamente, ¿no? Que podría entenderse, ¿no? Patrimonialmente, ¿no? Ahí tenemos un tema muy interesante, estimado. Se recurre al antecedente de la manus injectium. Esta teoría confunde al sujeto con el objeto. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo, creo? ¿Sí? Aún con la sanción patrimonial sería igual. En ese tiempo de pandemia, ¿qué cosas trabajan? O sea, ¿qué está generando? Sí, obviamente. Aún con eso, considero que es cierto. Si no tienes para comer y vas a comer. No es hablar mal, ¿no? En muchas situaciones lo he vivido de manera por hacer tu trabajo, o sea, por trabajar, por generar economía para. Yo vivo en el campo, vivo en la ciudad. Igual nos veían transitando, igual de mismo modo. Aún con la sanción patrimonial sería igual. En este tiempo de pandemia, ¿quién está trabajando? O sea, ¿quién está generando economía? Muy pocas, casi ninguna. Aún con eso yo considero que sigue siendo. O sea, si no tienes para comer y vas a tener una sanción. No es hablar mal, ¿no? En muchas situaciones lo he visto y lo he vivido también de manera por hacer tu trabajo, o sea, por trabajar, por generar Claro, economía. se entra a la construcción. Yo vivo en el campo, vivo en la ciudad. Igual nos veían transitando igual del mismo modo, nos querían arrestar, he sido arrestado una vez, pero la situación no era pues porque yo que estuve infringiendo, quería infringir, sino que hay productos que tengo que revisar, que tengo que verificar que está produciendo bien y tengo que darle mantenimiento, o sea, tengo que limpiar, tengo que desmalezar y demás cosas. En un caso muy particular, tengo que dar alimentos, se crían los peces, entonces, en ese sentido, te imaginas, yo al menos, ya, te vamos a hacer pues tu nombre va a aparecer con una multa de 1.000 bolivianos. ¿Prefieres eso o me das ahorita unos 500 pesos? Y uno dice, no, se pone a pensar, no tengo ni 100 pesos tengo. Bueno, muy bien, puede suceder. Lo que usted menciona es una realidad, triste realidad de corrupción que acontece, bueno, a lo cual, con todo lo que estamos estudiando, podemos también defendernos de alguna manera, ¿no? Explicar que, bueno, nosotros tenemos los derechos reconocidos que reconocen nuestra dignidad de seres humanos, ¿no? Así que todo lo que estamos viendo precisamente nos va a ayudar a defendernos y a defender también a otras personas. Entonces, en el caso que usted mencionaba, ¿no? de la sanción económica, inevitablemente hay multas, hay infracciones que sí se entiende dentro del ámbito patrimonial. Obviamente que pueden ser justas e injustas, que pueden ser legítimas, bueno, ya es un aspecto que también hay que revisarlo, ¿no? Entonces, ver la manera de que no sean tan gravosas para este tiempo que de cuarentena y que estamos viviendo. Obviamente tendría que haber un tratamiento, pero no sé si así lo están estudiando nuestras autoridades, ¿no? Tendrían que sentarse en ese ámbito, ¿no? Como ahorita estamos hablando, sentarse. A ver, no tenemos que vulnerar los derechos inherentes a las personas. ¿Cómo los sancionamos? Haremos de esta manera. ¿Usted qué sugiere? Bueno, yo digo que si hacemos de esta manera, estamos siendo contraproducentes, estamos retrocediendo a recaer sobre la persona en el caso del trabajo forzado. Entonces tendría que haber un ámbito de profesionales que precisamente debatan y analicen estas situaciones, ¿no? Pero parece que no lo están haciendo en ese sentido teórico, diríamos, profesional, como abogados, ¿no? Llevando la teoría, la doctrina, el análisis jurídico. Prácticamente son normas que emiten sin pensarlo, sin el asesoramiento respectivo, así que
es normal que sucedan todas estas contradicciones, ¿no? que estamos observando, ¿no? Cobrar multas cuando no hay trabajo, etcétera, etcétera, todo lo que está sucediendo. ¿Verdad? Creo que alguien quería hablar, estimado. Sí, doctor, yo quería decir a los compañeros que en realidad, bueno, las leyes sobre este tema del trabajo, las multas, deberían estar marcados en los artículos 137, 138 a 140 de la Constitución Política del Estado, que dice estado de excepción, que es lo que hemos visto. Dice que en el artículo 137 que indica que la declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos y los derechos fundamentales, el derecho de vida privacidad, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad. Este estado de excepción, estado por ley. Sí, doctor, yo quería decir a los compañeros que en realidad, bueno, las leyes sobre este tema del trabajo, las multas, deberían estar enmarcados en los artículos 137, 138 al 140 de la Constitución Política del Estado, que dice estados de excepción, que es lo que hemos visto. Y dice que en el artículo 137 que indica que la declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y a los derechos de las personas privadas de libertad. Perfecto, estimado. Y precisamente nosotros estamos estudiando todo aquello para observar todas estas anomalías que hay en nuestro sistema jurídico, lo contrario, ¿no? Que las contradicciones que vemos, ¿no? Ya está la Constitución y otra es la realidad. Precisamente ahí es donde tenemos que movernos, ¿no? En buscar defender los derechos de nuestros clientes, ¿no? Que vamos a ir nosotros ahí velando para que ellos puedan ser perfectamente cubiertos por el sistema jurídico, ¿no? Así que, estimados, qué bueno, mis estimados, están muy bien, están despiertos. Pensé que iban a estar algunos un poco cansaditos. Qué bueno que estemos llegando. Estimados, para concluir este último punto, la teoría subjetiva considera que la relación de una obligación es de persona a persona. La teoría objetiva, la naturaleza jurídica de la obligación, dice que el vínculo es de patrimonio a patrimonio. Nosotros estamos bajo esta línea, teoría objetiva. Ya no puede haber entonces responsabilidades de caer sobre la persona. Hablamos en materia civil. Ahora en otro ámbito, obviamente, ¿no? Materia penal, bueno, puedes decaer, puede haber otro tipo de sanciones, pero que obviamente también tienen que ser tratados en un debido proceso. Ahora, la teoría objetiva mencionará que la relación obligacional es de patrimonio a patrimonio, dándoles una personalidad abstracta, y cuando no cumple el deudor, el acreedor puede recaer, pero no en la persona, no someterlo, sino se recae en su patrimonio, nada más. Este es el límite que nuestro sistema jurídico considera para que, bueno, pueda solamente recaerse en el patrimonio. Bueno, estimados, estamos ya finalizando nuestra sesión. Por favor, sonría. Vamos a tomar el registro respectivo de nuestra materia. Un gusto, un placer poder acompañarlos. Vamos a estar la siguiente semana continuando con el avance. ¿Listo? Muy buenas tardes.